¿Cuántas veces debo de consultar a mi paciente? Es una pregunta que me han hecho muchísimas veces y en este video te voy a explicar cuáles son las cosas que considero para saber la frecuencia de las consultas. Primero que nada, explicar que nosotros como fisioterapeutas somos científicos. Quiere decir que hablamos bajo un lenguaje que es el lenguaje científico de manera burda. Así te lo explico. Nosotros como fisioterapeutas, nutriólogos, odontólogos, médicos, psicólogos, basamos nuestras intervenciones en evidencia científica. Quiere decir que yo no puedo basar mi intervención en mi opinión o en lo que yo he aprendido o en lo que yo he visto. Hay documentos de alta calidad que respaldan nuestras intervenciones. Para que todos estemos en la misma sintonía, voy a proponer en este momento el caso clínico de un paciente que tiene dolor lumbar asociado a una hernia discal entre L4 y L5. Este tema es bastante conocido, muy frecuente, se estima que la mayoría de las personas en algún punto de su vida tendremos dolor lumbar mínimo una vez y adicional esta condición de las hernias discales es algo muy frecuente que a muchas personas les puede suceder y adicional es una condición que también está asociada a cambios degenerativos propios de la edad. Quiere decir que probablemente cuando tú o yo lleguemos a la vejez tendremos hernias discales. Puede que den síntomas o puede que no den síntomas. Ahora, siguiendo este algoritmo, ¿cuál es el motivo de consulta de mi paciente? El paciente acude conmigo porque inició con dolor lumbar. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene una hernia discal y claramente esto está reproduciendo síntomas. Esta hernia ya fue diagnosticada a través de una evaluación clínica y también de una resonancia magnética. Segundo, ¿qué comorbilidades tiene mi paciente? ¿Qué enfermedades? Digamos que es un paciente sano. Simplemente esta es su única condición musculoesquelética. Tiene una hernia discal y le está doliendo la espalda. ¿Cuánto tiempo de evolución lleva? Lleva aproximadamente 6 meses. Ahora, todas las guías de práctica clínica nos abonan un apartado, en su mayoría, de estadística de la epidemiología de esta condición. Con base en esto, nosotros podemos estimar el pronóstico de nuestros pacientes. Es decir, si mi paciente tiene una hernia discal, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que ha sucedido con otras personas que también tienen esta condición? Esa información, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos a través de un diseño de estudio llamado estudio de cohortes, en donde se analiza a una población, se le da seguimiento y sabemos cuál es el desenlace, cuántas personas terminan en cirugía, cuántas personas reciben un tratamiento conservador, cuántas personas son infradiagnosticadas, entre un sinfín de datos más. Sabemos que las personas que tienen dolor lumbar asociado a una hernia pueden cursar varios meses o incluso medio año o más de medio año hasta años refiriendo malestar asociado a esta condición. Del 100% de las personas que sufren una hernia discal, menos del 5% se estima que realmente son candidatas a una intervención quirúrgica. Sobre todo aquellos que sí es de carácter urgente, es aquellos que manifiestan signos y síntomas del síndrome de Caudequina. Quiere decir que ellos tienen una hernia discal masiva y esta ya empieza a causar síntomas como anestesia en la zona de la silla de montar, una incontinencia urinaria y fecal, dolor y debilidad en miembro inferior
entre otros. Entonces, esta condición definitivamente tiene características quirúrgicas porque podría causar daño irreversible. Ok, entonces, ¿qué sucede con el otro 95% de las personas que sufren una hernia discal? Las guías sugieren que se someta al paciente un programa de 3 a 6 meses de duración basado en ejercicio. A los pacientes con dolor lumbar los podemos dividir en dos. Pacientes que llevan mucho tiempo viviendo con dolor, es decir, pacientes que su estado es crónico, y pacientes que recién apenas les está doliendo. Digamos que el paciente del que estamos hablando en este momento es un paciente con una condición crónica. Ok, bien. Primero que nada, ¿qué es lo que nos propone la guía como tratamiento? Nos propone un programa de fisioterapia basado en ejercicio que como mínimo debería de tener una duración de 3 meses. Poniendo de ejemplo, digamos que ya es el primer día de consulta del paciente, ya hicimos todo su expediente clínico, se descartan las banderas rojas y vamos a iniciar ya con el tratamiento. En la primera sesión vamos a prescribir entrenamiento de fuerza de miembro inferior. Sobre esa misma semana, el miércoles tal vez, vamos a prescribir entrenamiento de fuerza de miembro superior. Y para el viernes vamos a prescribir entrenamiento aeróbico. Estas sesiones deben de ser supervisadas. Definitivamente la evidencia científica aboga a que cuando prescribamos ejercicio, este sea supervisada. Quiere decir que nosotros no podemos limitarnos a entregar una hoja genérica en donde le explicamos al paciente un listado de ejercicios y que el paciente los haga como Dios lo dé a entender. Quiere decir que en esta sesión, en donde estamos supervisando al paciente, nosotros modificamos y adaptamos todos los parámetros propuestos en el acrónimo FIT por parte del American College of Sport of Medicine: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Entonces, ya le prescribimos 3 sesiones supervisadas. ¿Qué es lo que sigue ahora? El paciente ahora tiene 2 caminos a elegir. Digamos que tú tienes una clínica y en esa clínica el paciente puede hacer estos ejercicios con los aparatos que tú tienes en tu clínica. Bueno, eso puede ser una opción, que el paciente vaya a tu consultorio y que el lunes, miércoles y viernes ahí haga ejercicio. O la segunda opción sería que estos mismos ejercicios los haga el paciente en un gimnasio que a él le quede cercano, que le sea cómodo o en donde ya haya estado inscrito. En esta decisión claramente entran en juego factores como el presupuesto. En ambos lugares va a ser exactamente lo mismo, va a ser la rutina que tú prescribiste. Sin embargo, en tu clínica tendrá tu supervisión o en tu consultorio y en el gimnasio pues él lo hará por su propia cuenta. ¿Qué tan necesario es que tú supervises la semana 2, 3, 4, 5 y 6 de tu paciente de esos mismos ejercicios que tú ya prescribiste la primera semana? Bueno, tú tendrías que sopesar bajo tu juicio clínico qué tan necesario es o qué tan posible es que el paciente los haga por su propia cuenta en el gimnasio que le quede más cercano. Eso depende de si el paciente presenta condiciones como kinesiofobia, hipervigilancia, si el paciente es primera vez que hace ejercicio, si el paciente claramente de forma consciente decide mejor asistir a tu consultorio clínica porque costo-beneficio lo considera más rentable para él, porque probablemente tú adaptaste un presupuesto, tal vez hiciste un paquete de una cantidad de sesiones en las que resulta más conveniente o más cómodo para el paciente hacer su plan de fisioterapia en tu clínica o en tu consultorio que irse a un gimnasio. Bajo mi punto de vista, yo optaría en que el paciente se vaya al gimnasio y que ahí siga el esquema que yo mismo prescribí. Claro, hacen falta analizar algunos factores como los antes mencionados. Sobre la red de apoyo, ¿qué podemos decir? La red de apoyo es los tutores, los amigos, los familiares que están para ayudar al paciente en su proceso de rehabilitación. Este paciente en particular tiene una red de apoyo sólida, económicamente solvente,
puede costearse prácticamente las sesiones que sean necesarias, su estado de salud es óptimo, es una persona que tiene el poder adquisitivo para hacer el gasto en lo que fuese necesario. Y sobre su red de apoyo es una persona independiente que puede trasladarse al lugar en el que fuese la consulta o el tratamiento, ya sea en el gimnasio, en el consultorio, la clínica o donde fuese necesario. Ahora entramos al apartado de disponibilidad y existencia. En este caso, pues tenemos una clínica equipada o un consultorio equipado en donde está todo lo necesario para tener ese programa de fisioterapia basado en ejercicio y que podamos ir aumentando las intensidades y hacer ejercicio de una manera cómoda. También tenemos a la mano gimnasios en donde el paciente pudiese continuar su tratamiento de manera favorable. Y sobre las preferencias, es un paciente que afortunadamente desea hacer ejercicio y está dispuesto a acatar las indicaciones propuestas por parte del equipo de fisioterapia, y también para él no es inconveniente ir a tu clínica a las veces que sean necesarias o irse a un gimnasio. Él está en toda la disposición. Para este punto quiero que consideres este concepto que te voy a entregar. Nosotros cuando ofertamos un tratamiento debemos de ofrecer el mejor tratamiento disponible con base en la evidencia y sobre de eso considerar todas estas variables. Ahora, comencemos con estas incógnitas. Digamos que este paciente es un paciente que tiene esta misma condición, tiene dolor lumbar asociado a hernias de disco, pero dentro de sus comorbilidades tiene hipertensión de 10 años de evolución no controlada. Resulta que después de hacer tus análisis, toma de la presión arterial, glucosa capilar, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, puedes observar que este paciente tiene un nivel de presión arterial de 150 sobre 92. Glucosa, saturación, temperatura, todo dentro de valores normales. Entonces, tú le preguntas al paciente cuál es la medicación actual para controlar sus niveles de presión arterial y te dice que en algún tiempo le llegaron a recetar losartán, pero que la realidad es que no se lo toma porque él se siente bien. Bueno, pues ahora, dentro de toda esta ruta que nos dictan las guías de práctica clínica, ¿cuál es el algoritmo a seguir? Ahora lo que tenemos que solicitar es una interconsulta. ¿Para qué? Para que a ese paciente otro especialista como un médico internista o un cardiólogo le prescriba un esquema para controlar sus niveles de presión arterial. En este momento ya no podemos ofertarle un tratamiento. Nosotros nos vamos a tener que limitar a ofrecerle una intervención educativa en donde le tenemos que explicar la gran necesidad de que le consulte otro especialista para que ajuste los medicamentos para controlar su presión arterial, cuánto tiempo es el que tenemos que esperar hasta que estos medicamentos surtan efecto y adicional, qué va a suceder después una vez que estos medicamentos surtan efecto y qué es el tratamiento que se le va a ofertar. También tenemos que explicarle cuáles son los riesgos del que el paciente no siga esta indicación y prefiera irse a otro instituto, clínica o consultorio para que le den solución a su problema. Entonces aquí ya tenemos una variable que modifica lo que tú ya habías prospectado en las consultas que le ibas a ofertar a ese paciente, porque probablemente tú ya habías pensado que sobre esa semana ibas a ofrecerle 3 consultas, pero solo se hizo una, porque no vas a poder concretar ni siquiera el tratamiento de la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Por qué? Porque el paciente no está bajo los niveles de presión arterial adecuados para que tú prescribas entrenamiento de fuerza. Ahora, aquí tienes una variable un poquito diferente. Digamos que es un paciente que tiene esta misma condición, tiene una hernia discal y esta está causando síntomas lumbares y tiene todas las ganas de someterse a un programa de fisioterapia basado en ejercicio, pero no tiene la oportunidad de ir a un gimnasio porque en el lugar en donde vive no hay gimnasios cercanos y tampoco en el lugar en donde trabaja, así que lastimosamente se va a tener que someter a un programa de fisioterapia basado en ejercicio en casa. Aquí tenemos dos vías. Podemos poco a poco ir adquiriendo bicicletas estáticas, una polea fija, una media jaula de sentadillas, mancuernas, lo que tú consideres viable bajo tu juicio clínico para prescribir entrenamiento de fuerza a intensidades óptimas,
Cabe aclarar que si tú prescribes un programa de fisioterapia de muy baja intensidad, este no logra alcanzar los umbrales necesarios para obtener el efecto terapéutico que nosotros buscamos, que es producir este tipo de adaptaciones como la ganancia de masa muscular, la ganancia de fuerza, analgesia de corta duración y por ende el aumento de la función a lo largo de los meses. Entonces, sobre la mesa le ponemos al paciente estas opciones y él dice que ya quiere iniciar el programa de fisioterapia basado en ejercicio, pero que también no tiene oportunidad en este momento de comprar equipos costosos. Podría comprar un par de bandas de resistencia, ya tiene una bicicleta estática, tiene un par de mancuernas que le regalaron. Bueno, adaptemos el programa de fisioterapia basado en ejercicio con eso, con lo que tiene el paciente. Entonces, tú vas a tener que adecuar el FIT, la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, y vas a tener que prescribir ejercicios que se adapten a lo que tienes. ¿Cuántas veces vamos a consultar a ese paciente? Digamos que este paciente te dice, yo solo puedo pagar 2 sesiones al mes, no tengo más dinero para pagar. Bueno, pues tendremos que adaptarnos a eso. Recuerden que lo importante de este programa de fisioterapia basado en ejercicio es que el paciente haga ejercicio. Oye, y la supervisión no muestra superioridad ante la no supervisión. La evidencia es heterogénea. Quiere decir que hay escenarios en donde muestra que la supervisión es superior y hay otros escenarios en donde muestra que la supervisión no fue superior al entrenamiento no supervisado. Esto no es una regla general. Algo que sí no es negociable es que mínimo la primer consulta debe de ser supervisada. No podemos, justo como lo menciono hace unos momentos, entregar una hoja genérica y decirle al paciente, estos son tus ejercicios, porque eso lo más probable es que no funcione. Ahora, este mismo ejemplo, una persona que ahora tal vez tiene cerca de 70 años, el motivo de consulta es dolor lumbar asociado a una hernia discal, tiempo de evolución más de 6 meses, es una condición crónica y la red de apoyo se puede decir que es buena porque la familia presenta un poder adquisitivo suficiente como para costear equipo de enfermería, equipo de fisioterapia, pero no tienen la suficiente solvencia en tiempo como para ellos cooperar con su tiempo en la supervisión de los ejercicios, pero pueden pagarte a ti como fisioterapeuta para que prescribas entrenamiento supervisado a su familiar. El paciente está en toda la disposición de hacer ejercicio, pero lastimosamente como tiene Alzheimer, se le olvida hacer los ejercicios. Pero si existe una fuente económica para solventar las sesiones de fisioterapia supervisada basada en ejercicio. Bueno, pues aquí tal vez tendremos que aumentar la frecuencia de las consultas por semana, tal vez a 3, a 4, semana 1, semana 2, semana 3. ¿Por qué? Porque lastimosamente si nosotros no ponemos a hacer ejercicio al paciente, nadie más lo va a hacer. Bajo este escenario tienes otra variable que modifica la frecuencia de consultas final. Digamos que es el ejemplo del comienzo. El paciente es sano, sin enfermedades, 40 años, con antecedente de dolor lumbar de más de medio año de evolución y va en su 6ª semana de tratamiento. El paciente va muy bien. Digamos que lo vuelves a consultar otras 3 veces sobre esa 6ª semana y vamos y prospectas que dentro de 4 semanas o 5 semanas después lo vas a volver a consultar. Pero resulta que para la 8ª semana el paciente te llama y te dice, oye, me torcí el tobillo, ¿podrías consultarme? Eso va a modificar las variables de la frecuencia de consultas que tú ya tenías prospectada. ¿Por qué? Porque hubo una eventualidad. O digamos que tú estás viendo un paciente adulto mayor con esta misma condición, el del anterior ejemplo, y resulta que después de una sesión de terapia, el paciente manifiesta que uno de sus tobillos se empezó a hinchar, la pierna se empezó a hinchar y está bastante preocupado porque no sabe a qué se debe. Entonces resulta que vas a tener que reconsultar a ese paciente para analizarlo y sopesar si esta condición es inocua o necesita la valoración por parte de algún otro especialista.
Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Hablemos de un paciente que tiene dolor lumbar agudo justo asociado a una hernia discal, L4, L5. Este paciente manifiesta un dolor 8 de 10. Y digamos que ya inició una terapia farmacológica con un antiinflamatorio. Está tomando ibuprofeno. Y el paciente aún sigue manifestando dolor. ¿Qué le podemos ofrecer y cuántas veces deberíamos de consultar a ese paciente? Primero, nuevamente recapitulemos y vayámonos hasta el comienzo, en donde yo te hablaba de las guías de práctica clínica sobre este dato llamado estudio de cohorte, la epidemiología y cómo es que la condición avanza. Sabemos que este dolor es totalmente normal, porque definitivamente si esta hernia está dando síntomas, pues habrá dolor de características neuropático, en donde se va a irradiar al trayecto del nervio ciático, donde va a haber ardor, entumecimiento, hormigueo, entre otras. Resulta que ya se tomó un ibuprofeno durante toda una semana y este sigue manifestando un dolor 8 de 10. ¿Qué le podemos ofrecer? Bueno, aquí hay un arsenal de intervenciones que podríamos ofrecer. La primera y la más potente sería educación. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que educación? Sí, todo esto que te estoy explicando, tú se lo debes de explicar al paciente. Le tienes que explicar cuál es la condición que tiene, cuál es la historia natural de la enfermedad de esta condición, cuál es el efecto de los antiinflamatorios, de los analgésicos o de otro tipo de estrategias farmacológicas que le hayan propuesto, cuál es el propósito de la intervención quirúrgica y cuál es el propósito de la intervención conservadora basada en fisioterapia. Ahora, una vez que el paciente ya tuvo esa información, tenemos que dar como propuesta soluciones. ¿Qué podemos hacer para reducir su dolor acorde a lo que dicen las guías de práctica clínica? A ese paciente probablemente le podemos ofrecer terapia manual. Oye, pero ¿y por qué no le ponemos electroterapia? Porque pues la electroterapia produce efectos analgésicos. Primero habría que valorar qué es lo que dice la evidencia sobre la electroterapia en esa población. Justo la guía de práctica clínica desaconseja el uso de electroterapia en los pacientes que tienen dolor asociado a una hernia discal en la zona lumbar. Entonces, nuestro tratamiento de primera línea de manera conservadora sería tal vez terapia manual. Sabemos que hay una infinidad de técnicas de terapia manual, pero diversos autores coinciden que una intervención de terapia manual de alta calidad es aquella en donde el paciente esté activo, es decir, donde no tenga una posición pasiva en donde simplemente está acostado y nosotros hacemos todo, sino el propósito de esta intervención es que el paciente coopere a través del movimiento para eventualmente exponernos de manera gradual a más movimiento, es decir, adentrarnos al ejercicio. Oye, ¿y si mi paciente no desea terapia manual o yo no quiero aplicar terapia manual y prefiero aplicar electroterapia, sería válido? Bueno, si el paciente continúa con dolor, ya recibió un esquema farmacológico y tú decides no utilizar terapia manual, pese a que la guía de práctica clínica lo manifieste como una recomendación con una fuerza moderada, bueno, aplica electroterapia. Pero justo el propósito de aplicar electroterapia es producir analgesia de corta duración y que eventualmente pasemos a hacer ejercicio. El objetivo de la electroterapia no es venderle esta intervención como una intervención curativa, y eso es importante de aclarar, porque dentro de los problemas que existen en nuestra sociedad, en el gremio, es que este tipo de intervenciones se venden como intervenciones milagro, como intervenciones curativas. Entonces el paciente adquiere esta información y él percibe que para poder curarse necesita que tú apliques ese producto milagroso. Por eso es que yo he sido tan enfático en redes sociales desde hace muchos años en el no abuso de este tipo de intervenciones, porque corremos un gran riesgo de que el paciente de manera errónea perciba que eso es lo que la está curando, cuando definitivamente la evidencia científica apunta a que no es así. Sigamos en este mismo ejemplo hipotético en un paciente que tiene dolor lumbar agudo. Ahora a este paciente le prescribieron pregabalina. Ya no está tomando antiinflamatorios. El paciente manifiesta que con ese esquema ha habido una reducción del dolor, un 5 de 10.
ha habido más mejoría que con los antiinflamatorios. Y el paciente te pregunta si es necesario que tú lo veas, que él venga contigo tal vez 3 veces por semana o 2 veces por semana para que reduzca su dolor. ¿Eso valdría la pena? ¿Valdría la pena hacerle gastar al paciente más dinero para que vaya a tu consulta solo para que tú apliques electroterapia o para que le des terapia manual para que deje de sentir dolor, sabiendo que el paciente estará así durante varias semanas o incluso un mes y medio, 2 meses durante la etapa aguda? ¿Valdría la pena? ¿O qué no sería mejor prescribir un programa de fisioterapia basado en ejercicio que sabemos que el paciente lo hará de manera autónoma? Esto va a permitir que el paciente tenga herramientas de autogestión del dolor. Quiere decir que no tú, no yo, sino el paciente va a poder controlar su dolor. Él va a encontrar una estrategia y obviamente eso va a reducir los costos que el paciente absorbe, que el paciente tiene que subsidiar de las consultas que le estás ofertando. Definitivamente es mejor. Es mejor para el paciente. Oye, pero ¿eso no va a hacer que yo pierda trabajo? Esa pregunta la he escuchado muchas veces. No es conveniente para mí como fisioterapeuta que el paciente sea autónomo porque yo perdería trabajo. Ya no estaría aquí el paciente. No lo he escuchado una sola vez, lo he escuchado probablemente más de 100 veces por parte de alumnos que me han narrado sus experiencias, de amigos, un sinfín de personas han manifestado esta experiencia. Esto no es una clase de ética, pero solo voy a mencionar esto. Claramente nosotros estamos bajo una sociedad en donde intercambiamos servicios. Nosotros ofrecemos servicios de fisioterapia y a cambio una remuneración económica. Pero hay que ser éticos. No hay debate. Que tú claramente sepas que lo que le estás haciendo al paciente es una intervención que no es curativa, pero la vendes como curativa para que el paciente siga yendo a tu consulta, no es ético ni aquí en México, ni en China, ni en Rusia, ni en ninguna parte del mundo. No lo hagan. Tema cerrado. Prosigo. Ahora pasemos a ejemplos un poquito más complejos. Estamos hablando de un paciente de 60 años que tiene enfermedad venosa crónica y que su pierna se está hinchando. La guía de práctica clínica del manejo de este tipo de condiciones sugiere que prescribamos medias de compresión. Y adicional, cuando el edema supera el volumen tolerado por las medias de compresión, bueno, que hagamos vendaje compresivo. Sabemos que de las mejores estrategias que tenemos disponibles es un vendaje inelástico o de corta tracción hasta que reduzca el edema en su totalidad. Pero digamos que en la región en donde estamos no podemos conseguir vendas inelásticas, no hay en ninguna farmacia, no las encontramos en línea o si las pedimos en línea tardarían muchísimos meses en llegar. Y lo único que tenemos disponible sería una venda elástica que es bastante económica. Sabemos que las vendas elásticas también permiten utilizarlas como terapia compresiva, pero sabemos que estas tienen un tiempo en donde tú haces el vendaje y al paso de las horas con la actividad física, estas se aflojarán y el paciente perderá volumen. Digamos que de 24 horas que el paciente debe tener puesto el vendaje, estas surten efecto durante 4 horas o durante 6 horas y pues tendría que rehacerse el vendaje nuevamente. Y digamos que este paciente no tiene una red de apoyo sólida, pero sí tiene el poder adquisitivo para que tú vayas y lo consultes y vuelvas a hacer ese vendaje para que reduzca en su totalidad el volumen de ese edema y así una vez ya no haya edema en la extremidad ya puedas prescribir estas medidas de compresión para mitigar este problema.
Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? Bueno, pues aquí ya cambia la frecuencia de las consultas que tú ibas a ofertar, porque probablemente inicialmente tú habías prospectado consultar al paciente, hacer el vendaje, enseñar a los familiares o a los amigos a cargo en la red de apoyo de ese paciente, pero no hay nadie a quien tú le puedas enseñar, pero el paciente sí puede pagarte para que tú hagas ese vendaje las veces que sean necesarias para que tenga el efecto que estamos buscando. Eso va a aumentar la frecuencia de las consultas. Te voy a dar otro ejemplo bastante didáctico. Digamos que es un paciente de 80 años. Este paciente sufre de sarcopenia, tuvo una caída, los familiares están bastante preocupados y te contactan porque les dijeron que un programa de fisioterapia basado en ejercicio sería una muy buena opción para que se fortalezca este paciente. Y digamos que este paciente necesita entrenar 4 o 5 veces por semana a intensidades moderadas o incluso altas, justo para ganar masa muscular, para ganar fuerza y eventualmente esto permitirá que tenga más equilibrio y la combinación de todas estas, pues que resulte en que mitigamos la probabilidad de que se vuelva a caer. Estos familiares tienen el poder adquisitivo para pagarte un par de consultas nada más. No pueden pagarte muchas consultas porque tienen otros gastos, pero están en toda la disposición de cooperar con su presencia y su apoyo para que el familiar pueda concretar su programa de ejercicio. ¿Ok? Probablemente ese paciente lo podrías consultar solo una vez a la semana y los 3 o 4 días restantes que sean necesarios de ejercicio, los familiares pueden supervisar al paciente para que continúe haciendo el programa que tú ya prescribiste. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Pero es que ellos no son fisioterapeutas, ¿cómo van a saber si lo está haciendo bien? Bueno, pues tú vas a asesorarlos y les vas a explicar qué es lo que se debe de hacer. Así de sencillo. Tú como fisioterapeuta debes de tener la capacidad de lograr eso, porque no es nada del otro mundo. Vamos a poner un último ejemplo. Llega a tu consulta una persona de 30 años que recibió una cirugía cervical y hubo una lesión del nervio espinal accesorio. Sufrió una axonotmesis ya diagnosticada con electromiografía. Sabemos que el paciente tendrá síntomas dolorosos, discapacidad funcional de 6 meses a un año. ¿Tiene sentido que tú cites a ese paciente 2 veces a la semana o 3 veces a la semana para que apliques intervenciones pasivas como electroterapia, láser o masaje para reducir su dolor sabiendo que esta condición va a durar un año dando síntomas? ¿Acaso eso tiene sentido? Todo depende. Todas las personas tenemos derecho a analgesia. Si este paciente ya inició un esquema con medicamentos como pregabalina, por ejemplo, y es que esto no logra mitigar sus síntomas, ya hay una combinación también con antiinflamatorios y es que esto sigue reproduciendo síntomas o los síntomas no reducen tanto en relación a su dolor, bueno, se podría considerar algo adicional para reducir sus síntomas. Digamos que ya prescribiste ejercicio y que esto tampoco sigue dando una solución a su nivel de dolor, pero el masaje sí le sirve o la electroterapia. Bueno, pues tal vez esto fuese una alternativa, pero digamos que ese paciente no tiene presupuesto para ir contigo 2 veces o 3 veces por semana a que le apliques electroterapia. ¿Qué es lo que dicen las revisiones sistemáticas, los metaanálisis sobre este tipo de estrategias? Bueno, podemos educar al paciente para que se compre un dispositivo TENS y que él mismo se aplique electroterapia durante el tiempo que sea necesario y así deje de percibir dolor. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Eso es el colmo. ¿Cómo el paciente solo se va a aplicar electroterapia? Eso, ahí acabamos la carrera, ahí ya dejamos de existir los fisioterapeutas. No, no, no. La evidencia es lo que nos dice. A final de cuentas, nosotros somos proveedores de servicios de salud. Dentro de estos servicios de salud está también educar.
Y también está entender nuestros costos, nuestros beneficios, nuestros riesgos y dar una propuesta que ayude a nuestro paciente. ¿Qué preferirías? ¿Que ese paciente logre subsidiar su dispositivo TENS y que él mismo se aplique electroterapia y que eso baje su nivel de dolor, aumente su nivel de capacidad funcional, o que simplemente si no tiene para pagar, bueno, pues que no le hacemos nada, que ahí siga con su dolor? Puede haber una solución de bajo costo que el paciente puede costear y que va a permitir que autogestione su dolor y que sea independiente. Como te podrás haber dado cuenta, son muchas variables las que pueden influir y te puse muchos ejemplos para aterrizar cuál sería la frecuencia adecuada. Resumiendo todo lo antes dicho, nosotros para saber con cuánta frecuencia debemos de consultar a un paciente debemos de apoyarnos de guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos controlados aleatorizados y estudios de cohortes y otro tipo de estudios que nos ayudarían a guiar el camino correcto en relación a la frecuencia de consultas. Y aquí viene un dilema históricamente debatido. Entonces, ¿debo de ofertar o no debo de ofertar paquetes de fisioterapia en donde oferto una sesión a un precio fijo, pero si pagas 5 es más barato o si pagas 10 es más económico? ¿Eso es válido? Es totalmente válido, siempre y cuando esto esté alineado a lo que dice la evidencia. Sabemos que hay pacientes, por ejemplo, el caso citado sobre sarcopenia, candidatos a un programa de alta frecuencia de fisioterapia basada en ejercicio, y si tú quieres hacer un descuento de tus servicios, porque a final de cuentas somos un proveedor de servicios que lo que busca es una retribución económica, y si esta estrategia te permite justo el finalizar la negociación con quien vaya a subsidiar esos servicios, adelante, es una estrategia totalmente válida ofrecer paquetes de fisioterapia. Lo que no es correcto es lo que todos históricamente hemos visto en las redes sociales. 10 sesiones de fisioterapia en donde te damos ultrasonido, magnetoterapia, parafina, punción seca y kinesiotape. 10 veces, 15 veces, 20 veces, 100 veces, 1000 veces. Todos sabemos a qué nos referimos con eso. Y aquí te dejé información que te puede ser bastante útil. Pues me despido, espero este video te sirva de guía para saber exactamente con qué frecuencia, claramente bajo tu juicio clínico, es necesario consultar a tus pacientes, y no olvides que la ciencia nos hará libres. ¡Saludos!